Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, agradecer la invitación para participar en este seminario. En realidad, el hecho de exponer de último, de hecho nunca me había pasado esa particularidad, es algo interesante porque de alguna forma uno se nutre de todo lo que ha pasado en estos 3 días y sobre todo de las múltiples experiencias, sobre todo muy enriquecedoras del derecho comparado. Creo que las referencias que tuvimos en el caso de los profesores españoles, alemanes y francesa, pues le ayuda a uno como para tratar de afinar algunas ideas y algunos propósitos de la ponencia. Para iniciar, evidentemente, yo creo que en eso creo que hay consenso. Costa Rica ha cambiado radicalmente en 40 años. La mejora regulatoria es algo que es inminente, es algo que es necesario. Evidentemente el panorama de hace 40 años es total y absolutamente distinto a hoy. No obstante, y creo que eso fue una de las, tal vez de los mensajes que creo yo haber captado en el caso del profesor español, es que hay que tener mucho cuidado en lo que es el planteamiento de reformas, en este caso a la Ley General de Administración Pública. ¿Por qué? Porque precisamente parte de las experiencias de ellos nos lo señalaban con la ley del 92, que en lugar de avanzar, pareciera que pues, no logró los objetivos que se establecían. Entonces, hay que partir de un hecho, y es que la Ley General de Administración Pública, a pesar de sus 40 años, es una de las mejores leyes que se han hecho en este país, podríamos decir, si no la mejor, en mi criterio. Y en ese sentido, creo que a la hora de siquiera establecer, bueno, cuáles son las mejoras, hay que volver al ejemplo que alguno de los expositores mencionaba de restaurar una obra de arte, ¿verdad? No necesariamente si vamos a restaurar los frescos de la Capilla Sixtina, vamos a cambiar los frescos como tales, tal vez no sea necesario exactamente una restauración, o más bien lo que necesitamos es complementar lo que esa ley pareciera que no previó, no porque no tuvieran esa visión, aunque ustedes van a ver más adelante que puede que sí, pero que efectivamente se necesita algunos ajustes importantes. Y en esto, he de decirles que desde el primer día, tal vez uno de los aspectos que más me llamó la atención y me dejó un poco en shock fue cuando el profesor alemán nos mencionaba sobre el tema de la regulación de la responsabilidad administrativa que estuviera regulada en 2 artículos. Eso, pues, he de confesar que no me dejó dormir ni el lunes ni el martes, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es esa capacidad de lograr plasmar en un artículo la esencia de lo que nosotros queremos? Y creo que eso es algo importante. ¿Por qué? Porque no se trata, y yo creo que eso sería un error inicial, pensar que la ley general tiene que regular absolutamente todo, todas las inquietudes, todo lo que nosotros creemos que pueden ser vacíos, todas las soluciones, ¿no? La ley general no es una receta de panadero. Y en ese caso me gusta mucho, y me voy a permitir leerlo muy rápidamente, algo que me encontré precisamente en las actas legislativas, que dice así: el proyecto busca por primera vez en Costa Rica un régimen de procedimiento administrativo general para toda la administración pública. Si bien estructurado sobre el sistema medular y complejo de la administración central, su aplicación a las demás administraciones habrá de hacerse, por supuesto, adaptando algunas disposiciones a las particularidades de esas administraciones o de los servicios que prestan, y sin perjuicio de lo que establezcan las leyes especiales que los rigen. Y esta es la parte más interesante. Dice: sin embargo, esa adaptación no permite prever dificultades serias, porque una característica esencial del proyecto es su carácter fundamental, en el sentido que tiende a crear un conjunto, más que de reglas concretas de actuación, de principios rectores del procedimiento, fácilmente comunes a toda la administración, evitando ese reglamentismo de que a menudo adolecen las leyes, con el olvido de su rango superior y de su vocación de permanencia que reclaman su generalidad. Yo creo que esa visión de los redactores de la Ley General pues es fantástica.
en el sentido de que precisamente lo que previó es que ahí tenía que estar la esencia de lo que es la gestión administrativa, tanto lo que es la parte sustantiva de los órganos, la organización administrativa, como en este caso que me ha tocado en este día hablar de la parte de procedimientos. Entonces, no tenemos que perder ese norte, porque precisamente algo que está sucediendo es que en la sociedad actual los cambios son veloces. En realidad, hoy estábamos hablando de la desmaterialización del acto administrativo, pero eso en Costa Rica ya está pasando y no hay ninguna ley ni ninguna reforma a la Ley General de Administración Pública que lo haya previsto. Las administraciones ya están haciendo el expediente electrónico y ustedes lo conocen, en el caso del SICOP, en materia de contratación administrativa, los ejemplos que presentaba don Aldo, creo que era en el Ministerio de Salud o algunos otros ministerios, y efectivamente lo que es, por ejemplo, también el expediente electrónico de la caja, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente ahí se aplica ese ejemplo que decían que la administración es como un río que nunca se detiene, un río que el derecho administrativo tiene el deber de establecer ese cauce a ese río, pero si el derecho administrativo no lo da, el río igual va a encontrar la salida para llegar al mar. Y eso es lo que es una de las primeras reflexiones que quería hacer, porque esto nos pone como en una obligación y un repensar muchas de las cosas que hoy hemos hablado y en estos 3 días pasados, porque no necesariamente todo tiene que estar en la ley. Creo que aquí hay un desarrollo jurisprudencial a nivel constitucional y a nivel de la sala primera muy rico, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con procedimiento ordinario. Creo que toda la parte de derecho de defensa, de principios de proporcionalidad, razonabilidad, el tema de las comparecencias. Y por ponerles un ejemplo, después de prácticamente 15 años de llevar procedimientos, de tramitar procedimientos, y voy a poner un ejemplo muy sencillo tal vez, me acuerdo que hace un tiempo, las comparecencias es algo muy práctico. Lo que se hacía era que llegaba la persona y había normalmente un asistente y una secretaria que iba digitando lo que la persona iba diciendo. Pero después resulta que dijimos, bueno, mejor grabémoslo y después lo digitamos, precisamente para que no se pierda nada de lo que la persona está diciendo. Pero resulta que eso provocó serios problemas, porque luego de digitar eso se transformaba también en un cuello de botella a la hora de acelerar el procedimiento. Hasta que en un momento dijimos, bueno, ¿y por qué mejor no nos quedamos solo con la grabación? Si la grabación, mientras sea fidedigna, mientras haya una adecuada custodia del expediente, no debe dar problema. Y luego resulta que, bueno, entonces, ¿y por qué no puede ser una grabación en audio y video? Y al final lo que damos es un respaldo, un archivo electrónico. Creo que para eso no se necesitó ningún cambio normativo. Y como lo decía el profesor Español, en realidad hay muchas cosas del derecho administrativo que más que una legislación lo que lo va a hacer cambiar es precisamente el compromiso decidido de todos y cada uno de nosotros, desde la función pública, desde los órganos de control, desde la judicatura, de precisamente interpretar y llevar esas normas a lo que es la realidad actual. Entonces, pero ya, adentrando en lo que es propiamente el tema que me fue asignado el día de hoy, que es el procedimiento sumario, aquí nada más quisiera hacer muy breve y para precisamente hacer gala del tema, hacer un sumario exposición para no cansarlos. Aquí nada más quiero hacer ver en una primera parte lo que es la conceptualización del procedimiento sumario, porque en realidad el procedimiento sumario está redactado en muy pocas normas y básicamente lo que establece es un ámbito de aplicación, si se quiere, residual. ¿Por qué? Porque lo que hace es tomar, lo que dice es que cuando aplica el procedimiento sumario, en todo aquello que no cabe el procedimiento ordinario. Y ahí ustedes, bueno, ya algunos anteriores expositores explicaron con mayor detalle
lo que es el campo de aplicación del procedimiento ordinario, por lo cual no lo voy a reiterar, pero básicamente como una idea central, y para que ustedes la tengan clara, por lo que después les voy a comentar, es que al fin y al cabo en Costa Rica, aunque el procedimiento ordinario no necesariamente, o por lo menos no se dijo que era un procedimiento exclusivamente sancionador, para eso es lo que normalmente la utilizamos, esa es la realidad. No tengo ninguna estadística, no les puedo decir que sea una conclusión científica, pero casi que les podría decir que la mayoría de los casos, procedimiento ordinario es para efectos de la potestad sancionatoria de la administración. Entonces, ¿qué eso es importante? ¿Por qué? Porque a la hora de analizar el procedimiento sumario, podemos ver casos que en mi criterio, y obviamente con todo el respeto que eso significa para las distintas jurisdicciones y para, en especial, lo que es la Sala Constitucional que ha desarrollado algunos temas al respecto, se ha dado un uso inadecuado de ese procedimiento y el expositor anterior, en la mesa anterior, algo adelantaba. Y es el tema, por poner dos ejemplos, lo que es fácil constatación y ejecución de cláusulas penales. Evidentemente, el procedimiento, hablábamos ahora que el procedimiento por excelencia para el dictado de cualquier acto hablatorio o de gravamen es el procedimiento ordinario, porque precisamente ahí es donde se guardan todas las garantías procesales e incluso la misma sala lo ha considerado como un parámetro de constitucionalidad del debido proceso. En este tema de las faltas de fácil constatación, como ustedes obviamente lo saben, se trata de infracciones fácilmente demostrables por parte del patrono, como por ejemplo la inasistencia al trabajo o incurrir en llegadas tardías. Ahí si uno analiza lo que es la historia o la jurisprudencia de la sala, vemos que la sala va de un lado al otro y en algunas ocasiones, y algo que es una norma o una línea clara es que nunca hay una votación unánime, siempre hay votos salvados. Y en esos votos salvados y en esos votos de mayoría siempre está la discusión de si en el caso de la fácil constatación y también en el caso de la ejecución de cláusulas penales y multas, tiene que haber un debido proceso. Y entonces hay una serie de justificaciones que se dan a nivel de votos de mayoría, donde hay una línea en algunos casos que dice que sí, que en todos los casos tiene que haber un debido proceso, que digamos que son la posición más garantista. Hay posiciones también en las cuales se establece que no es necesario ese debido proceso, debidamente fundamentadas y razonablemente fundamentadas, por ejemplo, en el hecho de la fácil probanza, digamos, en el caso de lo que es la fácil constatación, y en el caso de las ejecuciones de cláusulas penales, por cuanto se determina que la ejecución de una cláusula penal, más que el ejercicio de una potestad de imperio, lo que estamos es ante un acuerdo de voluntades que establecieron una forma de resolución de conflictos, en este caso por ciertas conductas que se establecen como causales para ejecutar la cláusula penal. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando del procedimiento sumario? Bueno, precisamente que si bien podríamos decir que hay algunos votos, digamos que dicen, bueno, no es necesario el debido proceso, otros tal vez, si se quiere encasillar de alguna forma, más garantistas que dicen que sí, pero en esos votos la sala, ante el susto o el no querer desproteger al administrado, dice, bueno, al menos apliquen el procedimiento sumario. Pero veíamos ahora que el procedimiento sumario no está hecho para eso. El procedimiento sumario no está diseñado para guardar los principios de defensa y debido proceso. Por lo que, digamos, en mi humilde opinión, creo que ahí, aunque es un remedio procesal que se ha buscado y se ha tratado en algunos casos de aplicar, lo cierto es que no podemos utilizar procedimientos que el mismo legislador lo diseñó para situaciones distintas. Y en eso yo creo que alguien podría pensar que eventualmente podría uno proponer una reforma al procedimiento ordinario para, digamos, buscar alguna forma de flexibilización que guarde ese equilibrio entre garantía y eficiencia.
Sin embargo, y esto es una opinión muy personal, yo creo que el procedimiento ordinario es muy flexible, es muy ágil. El problema no está en las normas, el problema está en la forma en que aplicamos esas normas. El problema es cuando, por ejemplo, las administraciones de una forma, en mi criterio incorrecta, tratan de judicializar el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo está hecho para como su misma ley lo dice, está hecho para hacerse en 2 meses. Pero lo que pasa es que tratamos de traer figuras de otros ordenamientos que no aplican, o peor aún, en muchos de los casos en la administración pública, quienes fungen como órganos directores de esos procedimientos administrativos o no tienen la suficiente capacitación en el manejo de los mismos, o incluso, y esto es alguna realidad que más que sorprender, lo que da es miedo, se designan personas que ni siquiera son abogadas y ni siquiera se les da el recurso de asesoría legal correspondiente. Entonces, creo que una de las cosas, digamos, o las conclusiones primeras que me gustaría hacer en ese sentido con respecto al procedimiento sumario es que no se debe utilizar para cuestiones para las que no fue hecho. El procedimiento administrativo sumario se hizo más bien como un escape o como una forma de emitir actos favorables para el administrado. Y esa es la parte donde yo creo que a la hora de hacer una reflexión sobre posibles reformas a la ley general, creo que ahí es donde tal vez el redactor de la ley del 78 tal vez sí quedó corto, tal vez no se imaginó lo que iba a ser la Costa Rica del siglo XXI, y no se imaginó todos los conflictos que mis compañeros expositores de la mesa nos han expuesto de una forma muy clara. Pero entonces precisamente es donde yo veo el ámbito de posibilidad ya no de modificar esa obra maestra, no vamos a cambiar esos frescos, sino de agregar algo más, algo que realmente el país necesita. Algo que, en mi criterio, podría ser una ventana de oportunidad para utilizar el procedimiento sumario con el fin que realmente es. Como les decía, hasta ahora, y en esos 2 ejemplos de cláusulas penales y de ejecución, de faltas de mera constatación, en realidad hemos hecho una aplicación patológica de ese procedimiento. Y por eso es que el procedimiento en esos términos parece un patito feo, y sí es feo, pero es que el problema es que no es pato, es cisne. Y precisamente ahí es donde tenemos que precisamente darle vuelta y adaptar ese procedimiento administrativo y darle uso, remozarlo, reforzarlo, y precisamente puede ser la llave para establecer esos principios rectores que hagan que las administraciones a nivel de todos los sectores del país puedan adecuarse a ese modelo. Y esta idea no es nueva. En realidad, el doctor Ernesto Ginesta Lobo, en su Tratado de Derecho Administrativo, indica, lo leo textualmente, dice: una manera de potenciar el uso de este tipo de procedimiento y de contribuir al ajuste del ritmo de gestión de las inversiones con los tiempos de los procedimientos es generalizando su uso para todo tipo de actos administrativos favorables o declaratorios de derecho, evitándose la prolongación y lentitud del procedimiento ordinario. Señala además el doctor Ginesta que cuando se encuentren de por medio la libertad de industria y comercio de una empresa ante procedimientos de autorización, se puede establecer y regular en la ley general un procedimiento sumarísimo, de carácter preferente con acortamiento de trámites y tiempos para verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico. En mi criterio, en este caso lo que debemos hacer es volver a lo que fue la idea original del procedimiento sumario, la idea que concibió, que lo vio nacer, sacándolo del baúl del olvido en el que se encuentra y potenciando su uso. Como lo dije al inicio, la Ley General es una de las mejores leyes que se ha promulgado en este país, por lo que para hablar de reforma debemos hacer un estudio muy serio y profundo con el fin de no desmejorar la ley que por mérito propio en 40 años ha sido reformado en muy pocas veces. Y es que eso es interesante. No recuerdo si yo estuve hace 10 años en el aniversario de los 30 años aquí en el colegio,
pero lo que sí recuerdo es que en todos los seminarios que he podido asistir, en donde hablamos de la ley general, normalmente no se habla de grandes cambios a su esencia, dado que precisamente la esencia de la ley general es su carácter fundamental, como lo decían los redactores de la ley. Sin embargo, y como les decía anteriormente, considero que sí hay un espacio para valorar la posibilidad de una reforma, y ese espacio es el procedimiento sumario, a fin de fortalecerlo para que constituya el procedimiento por excelencia en la emisión de actos favorables, el cual garantiza al administrado seguridad jurídica, celeridad, simplicidad y eficiencia, de manera tal que evitemos la proliferación de procedimientos administrativos elaborados por las administraciones que en no pocas ocasiones lo que reflejan esa cultura administrativa del siglo pasado, engorrosa, burocrática y carente de rostro humano, que lo que buscaba era obstaculizar todo para no reconocer los derechos de los ciudadanos. El reto y el compromiso de esta nueva generación, y cuando digo nueva generación somos nosotros, de administrativistas costarricenses, es construir una base doctrinal que pueda llevarse a la ley general para modelar la forma en que la administración se relaciona con el ciudadano, mediante un procedimiento sumario que nos ubique entre los países con mayor competitividad a nivel mundial y a la vez garantice la prestación de un servicio público que satisfaga las necesidades del ciudadano en forma técnica y oportuna. En ese procedimiento sumario se debe considerar además el uso de las tecnologías de información, yo creo que ya no como una opción, como una obligación y como un derecho de los ciudadanos hacia la administración, para la eficiencia en la gestión pública, de manera tal que aprovechemos las ventajas del expediente electrónico, en ámbitos esenciales como el acceso a la información. Eso es un tema de infinito aprovechamiento. Imagínense ahora con los buscadores que existen, que usted puede con una búsqueda de 3 palabras, usted encuentra todo lo que pasa en el mundo. Qué rico será para que el ciudadano pueda realmente acercarse a esa administración por medio de un expediente electrónico que facilita, que hace diferente. Es que en los esquemas tradicionales las personas tenían que ir a la administración, buscar a la persona del archivo, que el archivo esté actualizado y que además el que atienda el archivo le quiera dar el expediente. Ya va a terminar. Pero con expedientes electrónicos ese acceso va a ser directo e inmediato. Además, creo que eso potencia muchísimo lo que es la transparencia que tenemos que ver también en lo que es la gestión administrativa, y aquí un comercial, y es parte de esa transparencia y de ese expediente administrativo, los órganos colegiados, las juntas directivas. O sea, ¿cómo puede ser que hoy por hoy sigamos pensando en lo que hace 40 años hablábamos de que las sesiones de juntas directivas, lo que se hace luego es un acta donde se recoge sucintamente los acuerdos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ahora se pueden grabar. Bueno, de hecho las juntas directivas los graban, pero bueno, no voy a mencionar casos específicos, pero ustedes habrán escuchado el caso de una en donde se destruyó la grabación. Eso no es transparencia. Es más, deberíamos de ir más allá, incluso en lo que hace ahora la misma Asamblea Legislativa en línea, escuchar a las administraciones motivando, decidiendo, viendo cuáles son esos intereses públicos que están en juego a la hora de tomar decisiones. También todo lo que tiene que ver con transacciones virtuales. O sea, ya este país es pequeño, pero nuestra forma de movilización es caótica. Entonces, no pongamos a la gente a venir a San José para todo. Para eso hay expedientes electrónicos, para eso hay web. Claro que existe la brecha digital y eso no lo vamos a negar. Sin embargo, por lo menos en mi experiencia, tal vez no es tan grande como uno se imagina. Y les voy a poner un ejemplo. En algún momento cuando empezamos a pensar siquiera en un expediente electrónico, dijimos, bueno, si el archivo va a estar en digital, vamos a poner una computadora afuera en la recepción por si alguien no tiene computadora, no tiene acceso en ese momento. Pues la bendita computadora, al final tuvimos que apagarla y desconectarla porque se estaba llenando de telarañas y cucarachas y
no se usa. O sea, ahora estamos más avanzados de lo que uno se imagina. Y además el control ciudadano y muchos otros beneficios que el gobierno digital está generando en otras latitudes y que nosotros podemos traer a Costa Rica. Para terminar, creo que el trabajo que nos espera es arduo y complejo, pero está en nosotros aceptar el reto de tomar la estafeta que por 40 años han llevado los juristas más ilustres de Costa Rica y al menos ponernos a soñar en la herencia que esta generación entregará al derecho administrativo del siglo XXI. Muchas gracias.